El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando San Juan XXIII era papa y estaba recién elegido como papa, se le acercaron unos asesores, unos clérigos, para decirle: Santo Padre, para facilitarle su trabajo, nosotros le vamos a preparar sus homilías y sus discursos. Y San Juan XXIII, con la chispa que tenía, les dijo: no. Yo soy papa, no papagayo para repetir lo que otros dicen. El Santo Padre, sea quien sea, tiene una enseñanza. Hoy estamos dando gracias a Dios por esa enseñanza del Papa que se llama cátedra. Es verdad que cada papa es distinto, pero es una verdad de fe que cuando un papa enseña verdades de fe y de moral, no se equivoca. Tiene la asistencia del Espíritu Santo. Es lo que se llama la infalibilidad del Romano Pontífice. Hoy celebramos la cátedra de Pedro. La palabra cátedra es griega y significa la silla donde se sienta el obispo para enseñar. Esa es la cátedra. Por eso se habla de la catedral, la sede del obispo. La cátedra de Pedro es la enseñanza del Papa. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús le dice a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Jesús le cambia el nombre a Simón, le llama Pedro. Cambiar el nombre en la Biblia es darle una misión. El Papa tiene una misión: ser vicario de Cristo en la tierra, representar a Cristo, confirmarnos en la fe, guiarnos por el único camino que es Cristo Jesús. Por eso hay que escuchar siempre las enseñanzas del Papa, sea quien sea. Queridos hermanos, forma parte de nuestra fe católica
la comunión con el Santo Padre. Nosotros creemos en una iglesia que es una santa, católica y apostólica. Forma parte de la apostolicidad de la iglesia la comunión con el Papa, porque el Papa es el sucesor de Pedro. No es el sucesor de Cristo. A Cristo no lo sucede nadie, es el sucesor de Pedro. Por eso nosotros los católicos estamos en comunión con el Papa, sucesor de Pedro. Hay una frase que está en latín, que alguna vez la he dicho, la vuelvo a repetir, para que aprendan aunque sea una frase en latín. Una frase que expresa la identidad católica. Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Omnes cum Petro, todos con Pedro. Ad Jesum per Mariam, a Jesús por María. ¿Qué significa omnes cum Petro ad Jesum per Mariam? Todos con Pedro, a Jesús por María. Esa es la identidad católica. Todos con Pedro, todos en comunión con el Papa Francisco. Queridos hermanos, ¿qué debe hacer un católico en relación con el Papa? Tres actitudes que han vivido los santos. Primero, orar. Hay que rezar por el Papa todos los días. En la Santa Misa siempre se menciona al Papa. Cuando rezamos el rosario, terminamos rezando por la salud e intenciones del Papa. Todos los días hay que rezar por el Papa. Fácil es criticar. Tenemos que pedirle al Señor que bendiga siempre al Santo Padre. Hay que rezar por la santidad del Papa, para que refleje a Jesús, el buen pastor. Hoy hemos escuchado la primera carta de Pedro. Pedro le dice a los sacerdotes, a los presbíteros, sean pastores, apacienten el rebaño no por sórdida ganancia, sino con generosidad. Todos los días hay que rezar por el Santo Padre para que refleje a Cristo, el buen pastor. Segunda actitud, ofrecer sacrificios por el Papa. El Santo Padre lleva una cruz muy pesada. Todos los problemas que hay en la Iglesia Católica, y que son innumerables, llegan al Papa. Tenemos que ofrecer pequeños sacrificios todos los días por el Santo Padre. Proponte ofrecerle algo que te cuesta al Señor por el Papa. Y ya le estás ayudando al Papa a cargar esa pesada cruz que tiene que llevar. No hay que ser ingenuos, queridos hermanos. Hay una profunda crisis en la Iglesia. Hay una crisis de fe en la Iglesia. Tenemos que incrementar nuestra oración y nuestro sacrificio por el Papa. Y en tercer lugar, escuchar las enseñanzas del Papa. Ya les he dicho, cuando el Papa enseña verdades de fe y de moral, no se equivoca. En otras cosas se puede equivocar, porque es un ser humano como tú y como yo. Y puede tener defectos como tú y como yo, y de hecho los tiene. Pero cuando enseña como Papa, trae luz para nuestro camino. Por eso hay que estar siempre a la escucha de lo que nos dice el Santo Padre. Una de las enseñanzas que más remarca el Papa Francisco es forjar la cultura del encuentro. Y forjar la cultura del encuentro, dice el Papa Francisco, significa que tenemos que respetar al otro sea quien sea, porque es una persona humana, tiene una dignidad. Por eso dice el Papa Francisco, no a la cultura del descarte. Y dentro de la cultura del descarte está el aborto, está la eutanasia, están los ataques contra el matrimonio y la familia. Eso no lo dicen los periodistas, se quedan solamente con una enseñanza del Papa. Por ejemplo, se quedan con lo ecológico.
Pero el Papa Francisco muchas veces ha hablado contra el aborto, contra la eutanasia, contra la ideología de género. Pero eso los periodistas no lo dicen. Escuchemos lo que dice el Papa Francisco, pero escuchemos bien. No lo que dicen la gran mayoría de los periodistas, que lo tergiversan. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a la Virgen Madre de la Iglesia que cuide al Santo Padre y vamos a sacar el propósito firme de rezar todos los días por el Papa, de ofrecer pequeños sacrificios por el Papa todos los días y de escuchar lo que de verdad dice el Santo Padre. Que la Virgen cuide a nuestro Papa Francisco y que viva el Papa Francisco. Les he enseñado una frase en latín, voy a tomarles el examen. Omnes cum Petro, ¿qué significa? Todos con Pedro, todos con el Papa, en comunión con el Papa siempre. Omnes cum Petro, a Jesum per Mariam, ¿qué significa? A Jesús por María. Vamos a Jesús por María, en comunión con el Papa, en comunión con la Iglesia. Hay que rezar por el Papa todos los días, fácil es criticar. Hay que ofrecer pequeños sacrificios por el Papa. El domingo celebrábamos a los pastorcitos, Santa Jacinta y San Francisco Marto. Ellos contemplaron el sufrimiento del Papa, contemplaron al Papa llorando y se decidieron a ofrecer todos los días sacrificios por el Papa. El Santo Padre lleva una cruz muy pesada, hay una profunda crisis en la Iglesia. No aumentemos la crisis con nuestra falta de coherencia. Esforcémonos por ser santos, ofrezcamos pequeños sacrificios por el Santo Padre, es lo mejor que podemos hacer por él aparte de la oración. Y en tercer lugar, escuchar al Papa y escuchar lo que de verdad dice. Cuando el Papa estuvo en Polonia, el Papa Francisco condenó la ideología de género, dijo que la ideología de género era una colonización mental. Eso no salió en los periódicos. Eso no salió en los periódicos. Cuando el Papa Francisco dice que los que cometen abortos son sicarios con guante blanco, eso no sale en los periódicos, ni en la radio, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque los periodistas, gran porcentaje, toman solamente algunas cositas del Papa y sacados todo ello del contexto. Queridos hermanos, a rezar por el Papa, a ofrecer sacrificio por el Papa, a escuchar lo que de verdad dice el Papa. Vamos a rezarle a la Virgen, nuestra Madre, un Ave María, pero antes vamos a hacer esta oración por el Santo Padre. Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con benevolencia a tu siervo, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que has querido poner a la cabeza de tu Iglesia. Concédete, rogamos, la gracia de edificarla con sus palabras y con su ejemplo, y que de esta manera llegue un día a la vida eterna con todos cuantos le han sido confiados. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, apiádate de nuestro Papa Francisco y dirígelo conforme a tu clemencia por el camino de la eterna salvación, para que, asistido por tu gracia, ame lo que te agrada y con ánimo esforzado lo lleve a término. Suplicantes te pedimos, Señor, humildemente, que tu inmensa piedad conceda a la Santa Iglesia Católica un Papa que te agrade siempre por su piadosa preocupación por nosotros y sea para tu pueblo digno de constante reverencia por su gobierno saludable para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la Virgen nuestra Madre cuide a nuestro querido Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.